Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Génesis, el capítulo 4, dice: Y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, ella dijo: He dado a luz un hijo con la ayuda de Yahvé. Más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda a Yahvé. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa. Ahora bien, Yahvé aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Entonces Yahvé le dijo a Caín: ¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta, porque desea tu muerte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo? Después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel: Vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más tarde, Yahvé preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Él le contestó: No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así que Dios le dijo: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo, y ahora se te maldice y se te destierra del suelo que ha abierto la boca para beber la sangre de tu hermano, la cual tú derramaste. Cuando cultives el suelo, éste no te dará su producto. Serás un fugitivo y estarás yendo de un lado a otro por la tierra. Entonces Caín le dijo a Yahvé: El castigo por mi error es mayor de lo que puedo soportar. Hoy estás echándome de la región y estaré fuera de tu vista. Seré un fugitivo y estaré yendo de un lado a otro por la tierra, y cualquiera que me encuentre de seguro me matará. Por eso Yahvé le dijo: En ese caso, cualquiera que mate a Caín sufrirá la venganza 7 veces. Y Yahvé estableció una señal para Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Luego Caín salió de la presencia de Yahvé y se fue a vivir a la región del destierro, que estaba al este de Edén. Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enón.
Luego Caín se puso a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enón. Más tarde Enón fue padre de Irad, Irad fue padre de Mehujael, Mehujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres, la primera se llamaba Adá y la segunda se llamaba Silá. Adá dio a luz a Jabal. Él fue el primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaban ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los que tocaban el arpa y la flauta. Por su parte, Silá dio a luz a Tubal Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín se llamaba Naamá. Entonces Lamec compuso estos versos para su esposa Adá y Silá. Oigan mi voz, esposas de Lamec. Escuchen mis palabras. He matado a un hombre que me hirió. Sí, a un joven que me golpeó. Sí, a Caín. Hay que vengarlo 7 veces. A Lamec hay que vengarlo 77 veces. Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Set porque dijo: Dios me ha dado otro descendiente para reemplazar a Abel, porque Caín lo mató. Set también tuvo hijos y lo llamó Enos. En aquel tiempo la gente empezó a invocar el nombre de Yahvé. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos escuchado tú y yo, ¿qué nos quiere decir nuestro Padre Dios Yahvé para ti, para mí, para nuestra vida, hermanos? Hoy Dios nos habla de cómo fue que se empezó a poblar el mundo de Adán y Eva. Cuando empiezan a dar a luz y que el primer hijo que dan es Caín. De ahí ya se empieza a poblar toda la tierra, hermanos. De ahí empieza a descender toda la humanidad de este mundo, de Adán y Eva, y del primer hijo que ellos tienen en aquel entonces, que se llama Caín. Pero ¿qué más nos dice nuestro Padre Dios Yahvé a mí y a ti, hermanos? Hoy Dios nos habla y nos dice dos cosas muy importantes, hermanos, que debemos de saber. Nos habla respecto de la ofrenda. Algo que tenemos que analizar y entender bien. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú y yo entendamos que el día de mañana que nos nazca darle o hacerle una ofrenda a nuestro Padre Dios Yahvé, sepamos cómo la tenemos que hacer y de qué se deriva esa ofrenda que tenemos que hacer, hermanos. Porque hay mucha gente que lleva ofrendas a Dios, pero no son ofrendas como tienen realmente que ser. Y hoy Dios nos habla de la ofrenda. Y nos habla de dos ofrendas que fueron presentadas ante Él desde aquel entonces, de los hijos que tuvieron Adán y Eva, que es Caín y Abel. Es muy importante que entendamos eso, porque desde ahí, desde la ofrenda, es como Dios acepta o no acepta la ofrenda que uno le ofrece, sea la que sea, hermanos. Tenemos que saber exactamente cómo es la ofrenda y de dónde se deriva la ofrenda.
¿Por qué es que se le hacen ofrendas a nuestro Dios? Pero también nos habla, hermanos, de que no permitamos que el mal aceche nuestra vida. Que no permitamos que el mal domine nuestra vida y nuestras acciones que hacemos en nuestra vida, hermanos. Hoy Dios nos habla también de eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla del mal? Porque el mal está en todos lados. Y en la actualidad en la que nos encontramos, el mal y la maldad está en lo máximo, hermanos. Y esa maldad que hay ahorita en la actualidad en este mundo está atrapando a muchos y muchos seres humanos. Los está envolviendo el mal, que los hace que se pierdan. Y Dios nos advierte eso, y a mí y a ti, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que prepararnos día tras día para no permitir que el mal nos domine. Porque el mal está enfrente de nosotros, enfrente de ti y mí está el mal, hermanos, buscando la manera de cómo apoderarse de nosotros, de una y de mil maneras. Y si nosotros permitimos que ese mal entre en nuestra vida, dice la palabra de Dios, que puede llegar el momento en el que nos puede dominar y podemos perder nosotros el control de nuestra vida, cosa que no debemos de perder por ningún motivo, hermanos. Tú y yo tenemos que tener totalmente el control de nuestra vida. Y para tener el control de nuestra vida, tenemos que luchar contra la maldad que hay en este mundo. Por eso es muy importante que no permitamos que la maldad entre en nosotros y nos domine. Por eso es que tenemos que estar día tras día preparados para poder enfrentar ese mal día tras día. ¿Y cómo nos vamos a preparar para enfrentar ese mal? Yendo a un gimnasio, como hacen los atletas para prepararse físicamente. Así nos tenemos que preparar tú y yo, hermanos, día a día para enfrentar el mal. ¿Crees tú que esa es la manera correcta de prepararnos tú y yo? Pues no, hermanos. Ni tampoco yendo a correr todos los días para agarrar condición, como hacen los atletas. No, hermanos. Tampoco esa no es la manera como nos tenemos que preparar. Nosotros nos tenemos que preparar espiritualmente. Y para podernos preparar espiritualmente, tenemos que estar todos los días, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Porque por medio de esa palabra, tú y yo vamos a tener la preparación necesaria y suficiente para poder enfrentar el mal. Así como los deportistas se preparan haciendo ejercicios, yendo al gimnasio y todo eso día tras día para tener una condición física buena y estar preparados para la competencia que van a ir a participar. Nosotros también, hermanos, tenemos que prepararnos día tras día, pero no en un gimnasio, no corriendo, no haciendo lagartijas, no nada de eso, hermanos, no. Nosotros nos tenemos que preparar espiritualmente. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por eso es necesario que día tras día cada uno de nosotros agarremos nuestra Biblia y la leamos. Pero la leamos conscientemente y con un corazón humilde para poder entender lo que Dios nos dice día a día. Así como hoy Dios nos está hablando de la ofrenda y nos está hablando de que tenemos que
prepararnos para que el mal o la maldad que hay en este mundo no nos domine a nosotros, no domine nuestra vida. Porque fíjate, dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando, pero hay que poner mucha atención. Hay que abrir bien nuestros oídos para poder escuchar bien lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Y hay que pedir a Dios que nos dé su espíritu de sabiduría para poder entender y comprender exactamente las palabras que Él nos está diciendo hoy en este día. Fíjate, la palabra de Dios dice: y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, ella dijo: he dado a luz un hijo con la ayuda de Yahvé. El primer hijo que nace de este mundo para poblar todo el mundo. De ahí empieza la población de todo el mundo, de Caín, cuando nace Caín. De ahí empieza toda la población, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel fue el segundo que nació en este mundo. Y digo nació, porque hay que entender una cosa. A lo mejor muchos de ustedes, ¿cómo es que dice que de Caín y Abel fueron los primeros que nacieron en este mundo? Sí, hermanos. Así es. Porque Adán fue hecho por Dios. No nació, fue hecho por Dios y puesto en este mundo. Eva fue hecha por Dios, sacada de la costilla del hombre, pero no nació por relaciones. Fue también hecha y puesta en este mundo. Y cuando la población se empieza a poblar de Caín. Cuando Adán y Eva tienen relaciones sexuales, y de ahí empieza a nacer la población, porque nacen del hombre y la mujer, nacen de esa relación que tienen los dos. De ahí nacen. Por eso es que es muy importante que entendamos y comprendamos. Fíjate, viene la población del mundo empieza de Caín y Adán, porque son los primeros seres humanos que nacen de un hombre y una mujer, como actualmente se sabe y se conoce. Eso es para que nos quede bien claro, porque muchas personas pueden decir: no, ¿cómo es que de Caín y Adán empieza la población del mundo y luego que Eva y Adán, que no estaban ya en este mundo? Sí, ya estaban, tienes razón, pero Adán y Eva fueron hechos y criados por Dios y puestos en este mundo. Caín y Adán fueron los primeros que nacieron del hombre y la mujer, como actualmente se conoce, hermanos. Pero prosigamos leyendo. Dice: más tarde ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Cada uno agarró su oficio. Abel se hizo pastor de ovejas. Caín se hizo agricultor. Y el tiempo transcurre. Pasa el tiempo y llega el momento en el que cada uno le ofrece una ofrenda a Dios. No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado, pero después de un tiempo cada uno ofrece una ofrenda a Dios. Así nos puede pasar a mí y a ti. Después de un tiempo, puede ser que tengas que a ti ofrecer una ofrenda a Dios. Y cada uno le ofrece una ofrenda de lo que cada quien hacía. Abel, que era pastor, y Caín, que era agricultor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pasado el tiempo, y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Yahvé. Caín ofrece algunos productos de la tierra como ofrenda para Yahvé. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluso su grasa. Ahora bien,
Yahvé aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Aquí está la situación. Yahvé, nuestro Dios, aprueba la ofrenda de Caín, mas no aprueba la ofrenda, perdón. Yahvé acepta la ofrenda de Abel, mas no acepta la ofrenda de Caín. Pido una disculpa porque me equivoqué en el nombre. No. Yahvé acepta la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y los dos ofrecieron su ofrenda a cada quien de lo que hacía. Pero ¿por qué Yahvé acepta la ofrenda de Abel? ¿Y por qué rechaza la de Caín? Si los dos ofrecieron su ofrenda a cada quien de lo que hacía. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue la ofrenda que a Dios le agrada. Y la ofrenda de Caín fue una ofrenda que a Dios no le agrada. La de Abel, ¿por qué le agradó? Te voy a decir por qué. Porque dice la palabra de Dios. Pero Abel ofreció a algunos primogénitos. Ahí nos vamos a parar. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y le manda a decir al pueblo de Israel que tiene que ofrecerle sacrificios a él, ofrendas, le especifica bien y le dice que a él se le tendrá que ofrecer todo carnero de un año, o sea, el primogénito de un año, sin defecto de nada. Que cuando fueran a ofrecerle un cabrito, tenía que ser sin defecto y tenía que ser de un año, o sea, tenía que ser el primogénito. Porque Yahvé dice que todos los primogénitos a él le pertenecen desde el momento en el que le da muerte al primogénito de ¿quién? Del rey de Egipto. Desde ese momento dice, todos los primogénitos me pertenecen a mí. El primogénito de tu primer animal me pertenece. El primogénito de tu hijo me pertenece. Pero vamos a hacer un cambio. Ofreces a tu hijo, me ofreces un primogénito de un animal y va a ser el intercambio. A lo mejor el primogénito del animal sustituía al primogénito del hijo, pero todos los primogénitos eran de Dios. Por eso es que a Yahvé le agrada la ofrenda que le ofrece Abel, porque era primogénitos, y se lo ofrece completo con todo y la gracia. Se le ofrece completo, con todo y gracia. O sea, Abel hace una ofrenda que le agrada a nuestro Dios Yahvé. Y la hace de todo corazón, hermanos. ¿Por qué digo de corazón? Porque Abel y Caín conocían a Dios. Sabían quién era Dios. Porque Dios les hablaba a ellos. Lo conocían. Sabían qué le gustaba a Dios y qué no le gustaba, hermanos. Por eso es que Abel le hace lo que a Dios le gusta y le agrada. Y le ofrece por eso que el primogénito de sus rebaños, con todo y la gracia. O sea, algo que le agrada a Dios. Porque a Dios hay que ofrecerle siempre lo mejor. Y lo mejor que había en los rebaños de Abel eran los primogénitos. Era lo mejor. No podía ofrecerle un animal viejo. ¿Por qué no? Porque Abel sabía que eso no era del agrado de Dios. Entonces le ofrece primogénitos. Por eso es que la ofrenda de Abel es aceptada ante los ojos de Dios. ¿Y por qué no aceptó la ofrenda de Caín?
¿Cuál fue el motivo por el que no aceptó la ofrenda de Caín? Vamos a ver qué nos dice la lectura. Dice la palabra de Dios. Y Caín se hizo agricultor. Pasado el tiempo, y Caín presentó algunos productos de la tierra. Algunos productos de la tierra. Algunos productos. Volvemos a lo mismo. Yahvé, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice y le da leyes, Yahvé les dice, cada año los primeros productos de su cosecha los traerán para mí. Los primeros productos de su cosecha. Lo primero es para mí, para Yahvé. Lo primero. Porque para Yahvé siempre es lo mejor. Y lo mejor para Yahvé son los primeros frutos. Y así le decía Yahvé, los primeros frutos de tu cosecha serán para mí. Los primeros. Y la lectura dice que pasado el tiempo, Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Yahvé. Algunos productos. Pero no eran los primeros productos de aquel entonces. Eran algunos productos. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa y en ti otra cosa, hermanos? Aquí es donde ya empieza a entrar el mal, la maldad que hay en el mundo. Desde ahí empieza a entrar, hermanos. Caín conocía a Dios, sabía lo que le gustaba a Dios, sabía lo que le agradaba a Dios, porque ellos hablaban con Dios. Pero ¿qué pasa? Caín permite que la maldad entre en su corazón y en su cuerpo. Y por medio de esa maldad no le ofrece los primeros productos de la tierra. Los primeros productos no le ofrece. Sí le hace la ofrenda, pero dice la palabra de Dios que le hace la ofrenda de algunos productos de la tierra, de algunos, pero no de los primeros productos, que era a lo que Dios le agrada. Los primeros, Abel no lo hace. ¿Por qué? Porque en su corazón ya había entrado la maldad. Sí hace la ofrenda, como Abel, sí, cierto, pero no lo hace como debe de ser. ¿Por qué? Porque la maldad ya había entrado en su corazón. Y esa maldad le impidió hacer que Caín hiciera la ofrenda agradada como a Dios le agrada, que eran ¿qué? Con los primeros productos de la tierra, y no lo hace así Caín. Por eso es que a Dios no le agrada su ofrenda. ¿Por qué? Porque Yahvé tiene que ser lo primero, lo mejor. Y lo mejor en cualquier lugar es lo primero. Y Caín no lo hace. Y fíjate cómo Dios le dice a Caín, porque sigue diciendo la lectura, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Caín se siente decepcionado y enojado porque Yahvé no acepta su ofrenda, a pesar de que le ofrece los productos de la tierra. Pero ¿cuál fue el error? Que no ofreció los primeros productos de la tierra. Ese fue el error de Caín. ¿Y por qué no ofreció los primeros productos de la tierra si sabía y conocía de nuestro Dios? Porque la maldad ya había entrado en él. Y esa maldad impidió que Yahvé hiciera la ofrenda como tenía que hacer. Sí hizo la ofrenda, sí se la hizo y sí se la presentó a Yahvé, pero no como tenía que ser. ¿Por qué? Porque la maldad ya había entrado en él. Y fíjate cómo Dios le dice. Y es donde Dios nos dice que tenemos que tener cuidado nosotros. Dios le dice. Entonces Yahvé le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? Yahvé ya sabía por qué, porque no aceptó su ofrenda.
Pero Yahvé le hace ver el por qué no aceptó su ofrenda. Y así nos lo hace también ver a nosotros. Yahvé le hace ver. Pero Caín no entiende. ¿Por qué? Porque la maldad ya la había dominado. Y los actos que hacía Caín eran dominados por la maldad que ya había en él, hermanos. Sigue diciendo la palabra. ¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? Le dice Yahvé. Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Yahvé lo estaba invitando a que reflexionara y viera lo que había hecho mal. ¿Qué había hecho mal? ¿El ofrecerle una ofrenda? No, eso no era lo malo. Lo malo era que no ofreció la ofrenda como tenía que ser, que tenía que ser con los primeros productos de la tierra, porque para nuestro Dios siempre es lo primero y lo mejor. Si tú el día de mañana vas a ofrecer una ofrenda a nuestro Dios, tiene que ser lo mejor de lo mejor. Y Caín no la hizo así. A ver si la hizo así, por eso es que tuvo la aprobación de Dios, pero de Caín no. Y Yahvé le hace ver y entender y dice, si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta, porque desea tu muerte. Ojo, ojo y entendamos, el pecado, lo que desea de ti y de mí, es nuestra muerte, nuestra destrucción totalmente. Por eso Dios nos dice que cambiemos, que hagamos lo que está bien, lo que está correcto ante los ojos de Él. Y hoy nos menciona eso. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos, la maldad está en todo lo que nos podemos imaginar. La maldad está en todos lados, en todos lugares. Y tenemos que prepararnos para poder enfrentar esa maldad. Y no permitamos que esa maldad entre en nuestro corazón y en nuestro cuerpo y nos domine. Y nos haga actuar de manera incorrecta. No. Por eso hoy Dios nos dice a ti y a mí. ¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Hermano, hoy Dios te dice, hoy Dios me dice, si tú cambias y haces lo que está correcto, ¿no crees que tendrás mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está correcto, y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando hasta la puerta. Si no cambias, Él te va a seguir persiguiendo. ¿Por qué? Porque el pecado lo que quiere que es tu muerte. Quiere tu destrucción. Eso es lo que quiere el pecado. Eso es lo que quiere la maldad que hay en este mundo. Pero Dios no quiere eso de ti ni de mí. Dios quiere que vivamos. Y nos lo dice y nos lo vuelve a repetir. Y nos lo va a volver a repetir. Porque Él quiere que vivamos. Y nos dice, yo quiero que tú vivas. No quiero que mueras, quiero que vivas. Por eso te estoy diciendo que cambies y hagas lo que está correcto. Porque así vas a tener mi aprobación. Cambia y haz lo que es correcto. Porque quiero que tú vivas. Y te lo voy a estar diciendo toda tu vida. Quiero que tú vivas. Quiero que vivas. Por eso, cambia y haz lo que está correcto, hermanos. Porque si no cambias y no haces,
lo que está correcto y bien, el pecado te seguirá acechando hasta la puerta, porque el pecado lo que desea es tu muerte. ¿Qué palabras? Entonces, hoy Dios nos vuelve a mencionar del pecado y la maldad que hay, porque ya está en todos lados, hermanos. El mundo, para que entendamos, haz de cuenta que ya está como aquella persona que está totalmente penetrada de cáncer en todo su cuerpo. Así haz de cuenta que está ya el mundo. Es tanta la maldad que hay en todos los lugares que está hasta enfrente de nosotros. Y esa maldad, hermanos, esa maldad se ha apoderado de muchísima gente. Toda esa gente que ves que hace maldad en este mundo es porque la maldad, el pecado y Satanás se ha apoderado de su vida y ha tomado el control de la vida de esas personas que las hace que hagan lo que no es correcto. Y Dios no quiere que Satanás, ni el pecado, ni la maldad de este mundo tome nuestra vida. No. Dios quiere que tú sigas tomando tu vida. Tú, hermano, tú, solamente tú, tomes el control de tu vida. Y no permitas que Satanás ni la maldad tome el control de tu vida. Por eso es que día a día nos tenemos que estar preparando. Y preparándonos en la manera de estar leyendo la palabra de Dios, hermanos. Porque por medio de la palabra de Dios nos vamos a ir fortaleciendo. Así como el atleta se fortalece haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, fortalece su cuerpo y sus músculos, nosotros nos vamos a ir fortaleciendo, pero espiritualmente, para poder atacar a Satanás y la maldad que en este mundo. Y así no pueda entrar en nuestro corazón ni nos pueda dominar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación, por favor, que escuchemos atentamente lo que Dios hoy nos dice en su palabra. Que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón. Pero sobre todo, que la pongamos en práctica, hermanos. Porque si la ponemos en práctica, vamos a poder cambiar como Dios quiere que cambiemos. Y acuérdate que la misma palabra de Dios dice que debemos dejar al hombre viejo. ¿Y el hombre viejo quién es? Adán. Y quiere que nos transformemos en el hombre nuevo. ¿Cuál es el hombre nuevo? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso es importante que escuchemos atentamente, la agarramos a nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo la pongamos en práctica, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y verdadero Yahvé, gracias, Señor, te doy porque tú existes. Gracias te doy, mi Padre Dios Yahvé, por esta vida que me has dado, por la salud y las fuerzas que me has brindado día tras día para yo poderme mover y hacer mis actividades. Papito, Padre hermoso, tú sabes que la maldad está por todos lados. Por favor, fortalece nuestro espíritu y nuestra alma para que podamos resistir las tentaciones que hay en este mundo, las tentaciones que nos pone Satanás por medio de este mundo para que caigamos. Fortalécenos nuestro espíritu y nuestra alma por medio del Señor Jesucristo. Amén. Padre Dios Yahvé, también queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de toda alabanza, de todo honor y toda gloria. Y queremos alabarte también, Padre, para agradecerte lo que has hecho por nosotros, lo que nos has dado, porque sabemos que nunca te vamos a poder pagar, pero sí podemos agradecerte, porque queremos ser agradecidos contigo y con lo que tú nos das, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Hacemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, con el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que su pie no está, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Este pueblo quien te ofrece con los dones del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo y los quiero. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca día tras día para que podamos vencer las tentaciones que Satanás y el diablo nos pone en nuestra vida. Amén.